Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macroeconómica global de este 1 al 5 de abril de 2024. Empecemos por recordar que al cierre de la semana anterior conocimos el PCE, el deflactor de gasto del mes de febrero en los Estados Unidos, la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, la cual fue consistente con las sorpresas alcistas de febrero en los precios al consumidor y al productor. El PCE general aumentó 2.5% en febrero frente al mismo periodo del año pasado, en línea con lo previsto. Su variación intermensual fue de 0.3%, que al descomponerse se puede observar que los precios de los alimentos subieron un 0.1% y los de la energía un 2.3%. Al excluir los alimentos y la energía, que son los componentes volátiles, la lectura del PCE interanual se mantuvo en el 2.8% en línea con las expectativas del mercado. El aumento en el gasto debido a los sectores claves como los servicios financieros, de transporte y vivienda y los servicios públicos se vio acompañado de un dinamismo en el gasto de bienes como los vehículos de motor y sus repuestos. Al respecto, en nuestra perspectiva consideramos que la inflación continuará moderando en los meses venideros, lo que probablemente proporcionará a la Fed motivos sólidos para considerar reducir las tasas de política monetaria en la reunión de junio. El componente subyacente, que es el que tiene en cuenta la Fed en su toma de decisiones, puede continuar en su tendencia bajista en lo que resta del año por dos motivos. Primero, por una menor inflación de la vivienda y los alquileres y que suele manifestarse con un rezago en la canasta inflacionaria. Segundo, los precios de la categoría de servicios no relacionados con la vivienda, que representan más de la mitad del PCE subyacente, podrían bajar conforme el mercado laboral se enfríe, consistente con las menores ofertas laborales y las tasas de renuncias más bajas. Dado el actual enfoque de la Fed en los datos económicos y de inflación, el desempeño de estos en los próximos meses será crucial para las decisiones futuras de política monetaria. En general, anticipamos que el PCE mostrará una corrección este año, sin embargo, cualquier discrepancia en los informes mensuales podría desencadenar volatilidad para los mercados. Esta semana la agenda económica incluye publicaciones relevantes como el informe del mercado laboral, las órdenes de bienes duraderos, el informe de JOLTS del mes de febrero, también la tasa de desempleo y la creación de nóminas no agrícolas del mes de marzo. Vale la pena recordar que esta última variable es fundamental para medir la actividad económica en Estados Unidos, dado que este informe muestra la absorción de empleo por lo menos del 80% de los empleados en los Estados Unidos. En particular, anticipamos una creación de 220,000 nuevos empleos en marzo, mayor a la del mercado, que está en 205,000. En cuanto a la tasa de desempleo, estimamos una tasa del 3.85% que se mantendría un poco por debajo del dato anterior, y esto sería consistente con los datos de más alta frecuencia. Sobre esto último, el informe de la semana pasada sobre las solicitudes iniciales de desempleo reveló una disminución a 210,000, la segunda cifra más baja desde el principio de enero, sugiriendo que no hay una ola inminente de despidos que pueda aumentar significativamente la tasa de desempleo a corto plazo. A pesar de la actual robustez del mercado laboral estadounidense, marcado por un bajo desempleo y un crecimiento del empleo, se vislumbran posibles señales de debilidad a medida que avance el año. Por ejemplo, las ventas minoristas ya apuntan a una disminución en las compras discrecionales. Sin embargo, no prevemos que la situación del empleo empeore lo suficiente como para impactar significativamente el gasto de los consumidores. Destacamos que el mercado laboral sigue siendo un pilar para la economía estadounidense, mostrando una notable resistencia incluso antes de los agresivos incrementos de tasa de interés de la Fed. En general, creemos que la inflación y las condiciones laborales son los principales factores que influirán en las próximas decisiones de la Fed. De otra parte, la semana pasada conocimos las primeras lecturas de la inflación de marzo para grandes economías de la eurozona como Francia, Italia, España, que ayuda a seguir consolidada la narrativa de la política monetaria en esa zona. La inflación interanual en Francia cayó del 3 al 2.3% en comparación con el 2.7% esperado. En Italia aumentó de 0.8 a 1.3 frente al 1.5 esperado, y en España subió del 2.8 al 3.2% en comparación con el 3.2% esperado. Además, el índice de sentimiento económico en la eurozona aumentó a 96.3 en marzo, marcando su nivel más alto en 3 meses, impulsando así la confianza tanto de los fabricantes como de los consumidores. Los proveedores de servicios anticipan una mejora en la demanda, pero prevén un crecimiento del empleo más lento y una moderación en los precios de venta. Por otro lado, el indicador de confianza de la industria alcanzó menos 8.8 en marzo, su nivel más alto en 6 meses, indicando una mayor demanda y una visión menos negativa de los pedidos de las empresas. El foco de esta semana estará en el dato de la inflación del agregado de la eurozona de marzo, que ayudará a seguir la narrativa de la política monetaria en la eurozona. Esperamos que en la base anual se mantenga en 2.6%, con lo que seguiría en su nivel más bajo en 3 meses, pero por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Excluyendo alimentos y energía, la tasa básica podría seguir bajando gradualmente de 3.1 a 3%, con lo que tocaría su punto más bajo desde el mes de marzo del 2022.
Cabe recordar que la tasa de inflación en la zona común durante el mes de febrero cayó de 2.8 a 2.6% interanual, dado que la caída de los precios de la energía y una moderación en el aumento de precios para alimentos, alcohol, tabaco y bienes industriales no energéticos contribuyeron a esa tendencia. Anticipamos que el Banco Central Europeo está en camino de comenzar a recortar tasas de interés en el segundo trimestre del 2024. Se espera un recorte en las tasas para este año equivalente al menos de 3 reducciones, posiblemente 4 movimientos de 25 puntos básicos cada uno, y el primero se anticipa para el mes de junio o quizás julio. Los funcionarios del Banco Central han expresado una perspectiva moderada. El miembro del Consejo Gobernador del BCE, Villeroy de Galhau, dijo que ha llegado el momento de contratar un seguro contra el riesgo de crecimiento iniciando recortes de tasa de interés, al tiempo que Fabio Panetta señaló que las condiciones para comenzar a flexibilizar la política monetaria se están materializando. Además, Piero Cipollone indicó una creciente confianza dentro del Banco Central Europeo con respecto a que las tendencias de inflación vuelvan al objetivo del 2% para mediados de 2025. Eso es todo por ahora, esperamos vernos la próxima semana. Un abrazo para todos. Hola a todos, centrándonos ahora en Colombia y en la importancia que tendrá la agenda económica para los mercados, uno de los puntos clave será el anuncio del DANE sobre la evolución de la inflación para marzo. Este dato será seguido muy de cerca por todos los inversionistas, ya que podría influir significativamente en la estrategia política monetaria del Banco de la República, especialmente en lo que respecta para su próxima reunión, que recordemos será el 30 de abril. Creemos que la inflación seguirá disminuyendo gradualmente, principalmente por la moderación de la demanda interna y la dilución de presiones externas, especialmente en los precios de los alimentos. Además, estará respaldada por algunos efectos de base estadísticos. Estamos anticipando en particular una inflación total de marzo de 0.71% intermensual y en la base interanual de 7.36%, unas cifras que estarán justificadas por el aumento de alimentos y arrendamientos, aunque veremos ajustes importantes en la mayoría de las canastas en comparación con las cifras del 2023. Justamente la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional resaltó la gestión macroeconómica de Colombia en su último informe, aunque destaca varios riesgos al respecto, tanto externos como internos. Pero uno de esos avances se trata del camino que ha tenido y de los avances significativos sobre la reducción de la inflación. Esta multilateral pronostica un crecimiento del PIB del 1.1% para Colombia en 2024 y estima una reducción de la inflación a final de año del 5.3%. A pesar de esas tendencias bajistas de la inflación, creemos que todavía hay varios factores que todavía empiezan a darle persistencia a la inflación, como lo es la probabilidad de un incremento en el precio del diésel este año, un incremento importante sobre los precios internacionales del petróleo condicionado al escalamiento en el conflicto entre Israel y Palestina, y una mayor intensidad de fenómeno del Niño para marzo y hasta mayo, que afecta los precios en los alimentos y en la energía eléctrica, pero también la entrada del fenómeno de la Niña en la segunda parte del año. De hecho, sobre el tema del fenómeno del Niño, el operador de mercado eléctrico colombiano XM advirtió hace poco sobre cortes de energía durante las horas de mayor demanda debido a la baja en los niveles de embalse por la sequía, y por eso envía un mensaje de urgencia al gobierno nacional, básicamente pidiendo sobre la necesidad de gestionar en el sector la implementación cuanto antes de medidas transitorias con el fin de asegurar la operación confiable y segura del sistema interconectado nacional. Lo cierto es que este dato de inflación será crucial para la próxima reunión de política monetaria del Banco de la República, aunque el gerente del banco, Leonardo Villar, reconoce los beneficios de tener unas tasas bajas, sigue advirtiendo sobre posibles aumentos inflacionarios. De hecho, las encuestas muestran un ligero aumento en las expectativas de inflación para finales de 2024 y 2025, lo que por cierto realza la preocupación de la Junta sobre la baja credibilidad de su objetivo de inflación luego de ese informe de febrero. Actualmente estamos previendo que hacia finales de año la tasa de política monetaria podría estarse acercando gradualmente al 9%, reflejando la intención del emisor de estimular la economía, pero al mismo tiempo preservar su credibilidad y llevar la inflación de regreso a su objetivo. Esto es todo por hoy y muchas gracias. No olviden seguirnos y suscribirse para recibir todos los días más actualizaciones sobre análisis económico y de mercado.